Los medidores de caudal cumplen la función de determinar la cantidad de masa o volumen que circula por la tubería por una unidad de tiempo. Esos instrumentos son llamados medidores de caudal o caudalímetros. Por lo general, estos instrumentos pueden determinar el caudal de volumen de fluido de forma directa o indirecta. En el campo de la ingeniería, los instrumentos de monitoreo y control son utilizados para la medición de caudales, la cual es de suma importancia, ya que con el correcto diagnóstico se puede generar una mayor eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo del agua en un sistema hidráulico. En esta clase de medidores presenta una reducción de la sección de paso del fluido, dando lugar a que el fluido aumente su velocidad y lo que origina un aumento de su energía cinética. Por ende, su presión tiende a disminuir en una proporción equivalente de acuerdo con el principio de la conservación de la energía. Uno de los principales medidores de presión diferencial es el tubo de Venturi. Este se usa para medir el caudal en flujos compresibles como incompresibles. Este consta de tres partes fundamentales. La primera es una sección de entrada cónica en la que la sección transversal disminuye y lo que se traduce en un aumento de la velocidad del fluido y una disminución de la presión. La segunda es una sección cilíndrica en donde la velocidad del fluido se mantiene prácticamente constante. Y la tercera y última es una tercera sección de salida cónica en la que la sección transversal aumenta disminuyendo la velocidad y aumentando la presión. Otro de los medidores de presión diferencial son las placas de orificio. Este consiste en una placa circular perforada que se instala en la tubería y presenta una restricción al paso del flujo. El orificio de la placa puede ser concéntrico, excéntrico y segmental. El caudal se puede determinar por medio de las lecturas de presión diferenciales. El tubo de Pitot es quizá la forma más antigua de medir la presión diferencial y también conocer la velocidad de circulación de un fluido en una tubería. Cuando un fluido circula por el codo de una tubería está sujeto a una aceleración angular. Este genera una fuerza centrífuga generando una presión entre los radios de la tubería. Esto se deduce que la raíz cuadrada de esta presión diferencial es proporcional al caudal, siendo la base fundamental de estos medidores de caudal. Los medidores de caudal de área variable se deben instalar verticalmente. Su principio de funcionamiento se basa en un flotador que cambia de posición dentro de un tubo de área variable. El tipo de medidores de orificio variable más utilizado es el que está formado por un tubo cónico de eje vertical y un flotador. Los medidores con acondicionamiento mecánico son habitualmente de tipo rotativo, que miden el volumen total o el caudal volumétrico de un fluido a través de una tubería. Ese es un medidor de flujo volumétrico que requiere partículas o burbujas en el flujo. Los medidores de flujo ultrasónico son ideales para aplicaciones de aguas residuales o cualquier líquido sucio que sea conductivo o a base de agua. Los medidores de flujo ultrasónico en general no funcionan con agua destilada o agua potable. Los medidores de desplazamiento positivo miden la cantidad de fluido que circula por un conducto. Esto se consigue atrapando cantidades de fluido entre componentes encapsulados dentro de un compartimiento de alta precisión. La velocidad rotativa del rotor es directamente proporcional a la tasa del flujo, pues el caudal del fluido es la causa. Dentro de los diferentes tipos de medidores para líquidos está el medidor de tipo pistón. Este se utiliza habitualmente para medidas precisas de pequeños caudales, siendo una de sus aplicaciones en unidades de bombeo de distribución de petróleo. Otro de los medidores es el de paleta deslizantes. Este se usa para medir líquidos de elevado coste, siendo instalado generalmente en camiones cisternas para la distribución de combustible para la calefacción. Los medidores de engranajes encuentran aplicaciones para un amplio margen de líquidos y condiciones de funcionamiento, aunque la precisión de la medida no es tan elevada. La rotación de las ruedas suelen ser detectadas por un sensor de proximidad que genera una señal eléctrica con una frecuencia proporcional al caudal que se quiere medir.